Dios les bendiga grandemente. Les saludo con el amor de nuestro amado Señor Jesucristo. En una ocasión, los discípulos, estando en medio del mar, en medio de una tormenta, ellos se llenaron de miedo y se preguntaban uno a otros, ¿quién será este que hasta el viento y el mar le obedecen? Este testimonio está allí en el libro de San Marcos, capítulo 4, verso 41. Por eso quiero hablarte conociendo más quién es Jesús. Verdaderamente, esta es una pregunta muy importante que muchas personas se hacen y se han hecho a lo largo de toda su vida. Algunos con el objetivo de negar la divinidad de Jesús o de desvirtuar o decir que realmente no existe Jesús. Y algunos hasta realmente estar seguros de decir, no, Jesús no existe. Pero otros sí, para conocerlo más y adorarle más. Como vemos, aún sus discípulos en este pasaje, que ellos convivieron con él varios años, al principio no sabían verdaderamente quién era él. Hasta después de su resurrección comprendieron completamente quién era Jesús. Por eso que quiero enseñarte y mostrarte que a lo largo de la historia los teólogos, inclusive los científicos, los filósofos, los historiadores, han tratado de encontrar los rastros de Jesús, de este Jesús histórico, de este Jesús que nos habla las Escrituras. Y han hecho muchas búsquedas. Han hecho muchas búsquedas de Jesús desde el siglo realmente 18 hasta las finales del siglo XX o XXI que estamos ahora. Pero aquí está la respuesta. Por más que busquen ellos científicamente, nunca encontrarán absolutamente nada, porque la palabra de Dios está aquí. Usted debe de creer por fe, porque hay un Dios, se humanizó y vino a esta tierra. Ya se lo veis demostrado. ¿Existe la aceidad? Sí, porque es su existencia, la existencia de nuestro Señor Jesucristo. La aceidad es existir por sí mismo, porque Dios existe por sí mismo. Es decir, que Jesús existió y existe y su existencia no está determinada por lo que digan los demás. Él existió, Él existe y Él existirá por toda la eternidad. Crea o no lo crea usted, pero yo sí lo creo, porque es palabra de Dios. No son las investigaciones científicas o históricas lo que van a determinar quién es Jesús. No, mi amigo. Como cristianos y como hijos de Dios que hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús, lo que la palabra de Dios nos revela de Jesús es suficientemente para creer en Él. Así de simple. Veamos ahora lo que nos revela la palabra de Dios sobre quién es verdaderamente nuestro Señor Jesús. Lo que nos revela aquí. No en libros científicos, no en libros históricos, sino que aquí. Veamos primeramente lo que las personas del pueblo
decían sobre quién era Jesús en aquellos tiempos. Vamos a irlo a las Escrituras y vamos a abrir ahí en San Lucas, libro de San Lucas, en el capítulo 9, verso 7. Algunos por su autoridad decían que era Juan el Bautista que había resucitado. Pero vamos a leerlo bíblicamente. La Biblia Reina Valera, que es la misma que tiene usted, la misma que tienen los religiosos o cualquier tipo de religión. Dice, el rey Herodes oyó hablar de todo lo que sucedía y no sabía qué pensar, porque unos decían que Juan había resucitado. Así de simple. Pero otros, por su poder milagroso, decían que era Elías o alguno de los profetas antiguos que habían resucitado. Fíjate lo que nos dice el Evangelio ahí en San Lucas capítulo 9, versos 8. Otros decían que había aparecido el profeta Elías, otros decían que era alguno de los antiguos profetas que habían resucitado. Muchos por su sabiduría les llaman rabí, es decir, maestro. Vamos ahí, Evangelio de San Juan, en el capítulo 1, en el verso 38. La Biblia dice claramente, Jesús se volvió y al ver los que le seguían, les preguntó, ¿qué están buscando? Ellos dijeron, maestro, ¿dónde vives? Porque rabí significa maestro. Ellos lo consideraban un maestro. Ahí mismo en San Juan, capítulo 3, ahora capítulo 3, versos 2, dice, este fue de noche a visitar a Jesús y les dijo, maestro, sabemos que Dios te ha enviado a enseñarnos porque nadie puede hacer los milagros que tú haces si Dios no estuviera con él. ¿Vas entendiendo? Habían tres testimonios en esa época para llamar a los maestros de Israel, Rabán, maestros de la escuela de Iliar, maestro de la escuela oriental bíblica, Rabí, maestro de la escuela de Galilea. Ellos sabían que él era un maestro de la palabra de Dios. Algunos lo llegaron a reconocer como el Mesías, el prometido de la Escritura. Juan, capítulo, sigamos en el mismo orden, ahí en el Evangelio de San Juan, ahora en el capítulo 4, versos 29. Y la Biblia dice, vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Mesías? Y Juan capítulo 7, para la gloria y honra del Señor, Juan capítulo 7, versos 41, la Biblia dice, otros decían, este es el Mesías, pero otros decían, no, porque el Mesías no puede proceder de Galilea. Aleluya. ¿Sabe por qué lo decían? Es que Galilea era como un pueblo de aquí, en donde eran marginados, mal mirados. Para ellos salir algo de ahí bueno era muy difícil, algo imposible. Pero Jesús era de Galilea. Veamos lo que sucedió, que sus discípulos y sus amigos más cercanos decían de él. Andrés, hermano de Pedro, lo llamó el Mesías. Juan capítulo 1,
Aleluya, gloria a su nombre. Capítulo 1, versos 40 y 41. Alabado sea su nombre. La Biblia dice, uno de los dos que oyeron a Juan y siguieron a Jesús era Andrés, hermano de Simón Pedro. Al primero que Andrés se encontró fue a su hermano Simón y le dijo, hemos encontrado al Mesías, que significa Cristo. Aleluya. Luego Natanael o Bartolomé lo llamó Hijo de Dios, Rey de Israel. Fíjense, aleluya, gloria sea su nombre, santo eres. Aleluya, gloria al que vive en el nombre de Jesús. Dice, cuando Jesús vio acercándose a Natanael, dijo, aquí viene un verdadero israelita en quien no hay engaño. Natanael le preguntó, ¿cómo es que me conoces? Jesús le respondió, te vi antes que Felipe te llamara cuando estabas debajo de la higuera. Y le dijo a Natanael, maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Pedro le llamó el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Mateo capítulo 16, versos 15 y 17. Marta, hermana de Lázaro, y María y sus amigos amados de Betania lo llamaron el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Hay evidencias claras, mi hermano, que realmente quién era Jesús. ¿Cuál fue el propósito de él de venir aquí a la tierra? Y vemos que lo dice claramente, y todo el que todavía está vivo y cree en mí, no morirá jamás, cree en esto. Ella le dijo, sí Señor, yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Ahora veamos lo que nuestro Dios Todopoderoso dijo sobre quién era Jesús. Aleluya. Primeramente mostró a Juan el Bautista. Le mostró quién era Jesús para que él lo bautizara en Mateo, y aún le mostró quién era más claramente en Mateo capítulo 3, versos 16. Un pasaje muy, pero muy conocido y muy predicado en muchos lugares del mundo. En cuanto Jesús fue bautizado y salió de las aguas, el cielo se le abrió y vio en el Espíritu de Dios bajaba sobre él como una paloma, y se oyó entonces una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, a quien he elegido. ¿Se da cuenta? También nos muestra Dios en la transfiguración de Jesús. Cuando Jesús fue transfigurado, fue su cuerpo, aleluya, allí en Mateo capítulo 17, versos 2, del 12 en adelante, allí delante de ellos cambió la apariencia Jesús. Su cara brillaba como el sol y su ropa se volvió blanca como la luz. En esto vieron a Moisés y a Elías conversando con Jesús. Pedro le dijo a Jesús, Señor, qué bien que estemos aquí. Si quieres, haré 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras Pedro estaba hablando, una nube luminosa se posó sobre ellos, y de la nube salió una voz que dijo, este es mi Hijo amado, a quien he elegido, escúchenlo. Y al oír esto, los discípulos se postraron con la cara en tierra, lleno de miedo. Jesús se acercó a ellos, los tocó y les dijo, levántense, no tengan miedo. Cuando miraron, ya no vieron a nadie, sino Jesús solo. No había otra persona, porque Jesús es el mismo Dios manifestándose al mundo. No hay otra persona y otra persona, sino que solamente Jesús es el único Dios verdadero. Dios estaba mostrándose
como único. Veamos lo que Jesús dijo de sí mismo cuando Él estuvo aquí. Jesús afirmó que Él y el Padre eran uno solo. En Juan capítulo 10, versos 30. Vamos ahí al libro de Juan, capítulo 10, versos 30. En el nombre del Señor Jesús. El Padre y yo somos uno solo. Amén. Aleluya. Estaba afirmando lo que antes Dios estaba mostrando a los discípulos. Amén. También lo confirma ahí en San Juan capítulo 14, versos 7 al 9. Jesús afirmó que Él es el único camino para llegar al Padre Celestial. Está allí testificando en la palabra del Señor aquí, en estos textos de Juan capítulo 14, versos 7. Pero también Jesús afirma que Él era el Mesías, el Cristo. Si usted no lo cree, vámonos allí a San Marcos. Vamos a buscar San Marcos, aleluya, en el capítulo 14 y en el verso 61, en el verso 61 y 62. Pero Jesús se quedó callado sin contestar nada. El sumo sacerdote volvió a preguntarle, ¿eres tú el Mesías, el Hijo de Dios bendito? Jesús le dijo, sí, yo soy. Y ustedes verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Poderoso y viendo y viniendo en las nubes del cielo. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a su nombre. Jesús afirmó también delante del sumo sacerdote que Él era el Cristo, el Hijo de Dios. Mateo capítulo 26. Gloria a su nombre. Vamos ahí a Mateo capítulo 26, verso 62. Aleluya. Entonces el sumo sacerdote se levantó y preguntó a Jesús, ¿no contestan nada? ¿Qué es esto que están diciendo contra ti? Pero Jesús se quedó callado. El sumo sacerdote dijo, en el nombre del Dios viviente, te ordeno que diga la verdad. Dinos si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús le contestó, tú lo has dicho. Y yo les digo también que ustedes van a ver al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Poderoso, viniendo en las nubes del cielo. Jesús se ha sentado en el trono de Dios. Jesús tiene el poder de Dios. Aleluya. Y Él es el único que vamos a ver cuando Él venga por su iglesia. No vamos a ver a dos, vamos a ver a un Dios que viene a buscar su iglesia. Jesús nos dice que Él es el alfa, que Él es el omega, que Él es el principio, Él es el fin y Él es el todopoderoso. Apocalipsis, aleluya, gloria a Dios. En el libro de Apocalipsis, capítulo 1, versos 7 y 8 dice, Cristo viene en las nubes, todos lo verán, incluso los que lo traspasaron, y todos los pueblos del mundo harán duelo por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y el omega, dice el Señor Dios Todopoderoso, el que es y Él y ha de venir. Gloria sea su nombre. Él mismo lo afirma con sus labios. Veamos lo que los demonios dijeron sobre quién era Jesús. Porque nosotros hoy tenemos la lucha contra huéspedes de maldad, pero ellos también lo llamaron hijo de Dios. Fíjate, si tú no lo crees, vamos a la Escritura. Y la misma Biblia que tienes tú es la misma que tengo yo en estos momentos. No hay otra, porque esto es palabra de Dios. Ahí en Mateo capítulo 8, en el verso 28 y 29 dice, cuando Jesús llegó al otro lado del lago, a la tierra de Gadara, dos endemoniados salieron de entre las tumbas y se acercaron a él. Eran tan feroces que nadie podía pasar por aquel camino.
y se pusieron a gritar: no te metas con nosotros, Hijo de Dios. Viniste acá para atormentarlo antes de tiempo. Ellos reconocieron que era Jesús, porque ellos van a ser condenados, van a ser lanzados al lago de fuego, donde estarán eternamente. Por eso es que ellos reconocían que Él era el Hijo de Dios, que lo venía a atormentar antes de tiempo, antes que lo condenaran. También dice que los demonios se postrarán y le llamarán: tú eres el Hijo de Dios. Marcos capítulo 10, aleluya, gloria a Dios. Marcos capítulo 3, versos 10 y 11, aleluya. La Biblia dice: porque había sanado a tantos, que todos los enfermos se echaban sobre él para tocarlo. Y cuando los espíritus impuros lo veían, se ponían de rodillas delante de él y gritaban: tú eres el Hijo de Dios. Los demonios sabían que él era el Cristo. ¿Ven? Por eso que Lucas, el Evangelio de San Lucas también lo testifica. ¿Ven? Porque por ahí hay muchos que andan por ahí endemoniados, que dicen: no, yo no lo conozco. Sí lo conoce. Porque cuando invocamos el nombre de Jesús, ellos se van, ellos se alejan de las personas. Porque tenemos el poder del Espíritu Santo, ese poder que Cristo nos ha dado. Aleluya. Por eso que ellos están atemorizados cuando nosotros hablamos de Jesús. ¿Quién es Jesús? Alabado sea su nombre. Ellos tienen miedo a la presencia de Jesús. De muchos enfermos también salieron demonios que gritaban: tú eres el Hijo de Dios. Pero Jesús reprendía a los demonios y no los dejaba hablar, porque sabía que Él era el Mesías. Ahora veamos lo que nos enseña la Escritura sobre quién es Jesús. Porque tú dirás: no, eso es mentira, o eso está allá. Pero vamos a lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios nos enseña que Jesús es Dios. No es otra persona. No es una segunda persona. Es Dios mismo. En la Escritura encontramos la evidencia que nos demuestra la divinidad de nuestro Señor Jesús. Vámonos al pasaje. Ahí primeramente nos enseña ahí que Jesús es el Creador. El Evangelio de San Juan, capítulo 1:1, aleluya, gloria, un pasaje muy conocido de muchas personas, donde aquí nos dice claramente quién era Jesús. Dice que en el principio existía la palabra, y aquel es la palabra que estaba con Dios, y era Dios. Él estaba al principio con Dios, porque Dios de él. Dios hizo todas las cosas. Nada de lo que existe fue hecho sin él. En él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz brilla en las tinieblas, y en las tinieblas no han podido apagarla. Oh, Rey de la Gloria. Nos enseña que Jesús permitió que lo adoraran. Fíjense que nadie adoró a otro Dios más que solamente a Dios. Porque el que adora a una estatua, el que adora a una imagen, es idolatría. Y Dios es celoso. Y Mateo capítulo 14, en Mateo capítulo 14, en el verso 32, la Biblia dice: en cuanto subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca se pusieron de rodillas delante de Jesús y le dijeron: en verdad tú eres el Hijo de Dios. Aleluya. Y sigue diciendo la Escritura: cruzaron el lago y llegaron a tierra de Genesaret. La gente del lugar reconoció a Jesús, y la noticia se extendió por toda la región. Le llevaban los enfermos. Aleluya. Gloria a su nombre. Bendito sea la gloria. Otro pasaje que también testifica que realmente adoraron a Jesús.
Allí en el libro de Juan, bendito sea la gloria de San Juan, el libro de San Juan, en el capítulo 9, en el verso 35, dice: Jesús oyó decir que había expulsado al ciego, y cuando se encontró con él, le preguntó: ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Y él le dijo: Señor, dime quién es para que yo crea en él. Jesús le contestó: ya lo has visto. Soy yo quien está hablando. Entonces el hombre se puso de rodillas delante de Jesús y dijo: creo, Señor. Luego dijo Jesús: yo he venido a este mundo para hacer juicio, para que los ciegos vean y para que los que ven se vuelvan ciegos. Amén. Aleluya. Gloria sea su nombre. También nos enseña que Jesús permitió que le llamaran Dios. Nadie en la tierra puede llamarse Dios o hacerse un Dios. Nadie. ¿Por qué Jesús lo hizo? Porque Él era el Dios mismo. Vamos a ver por la Escritura, allí en San Juan capítulo 20, en el verso 27 y 28. Luego dijo a Tomás: mete aquí tu dedo, mira mis manos, y trae tu mano y métela en mi costado. No seas incrédulo, cree. Tomás entonces exclamó: mi Señor y mi Dios. Jesús le dijo: ¿crees porque me has visto? Dichosos los que creen sin haber visto. Aleluya. ¿Te das cuenta? Hay testimonios bíblicos en el cual nos asegura que Jesucristo es el mismo Dios. La palabra Mesías en hebreo y Cristo en griego tiene el mismo significado: el ungido, si usted no lo sabía. En términos generales, podemos decir que Jesús es el ungido de Dios para llevar a cabo su plan redentor para la humanidad caída en pecado. Así mi hermano, así de simple, así es de sencilla lo que es la palabra de Dios en todas las Escrituras. No hay tanta confusión. La Biblia es clara. Pilato le dijo: es que no me vas a contestar. ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte? Lo mismo que para ponerte en libertad. Aleluya. Pero Juan capítulo 3, versos 16. Aleluya. Dios es tan sabio. Él sabe, conoce, mi hermano querido. Él todo lo sabe. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, en Él no muera, sino que tenga vida eterna. ¿Y sabe por qué? Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. Así. Los judíos ungían a las personas para desarrollar las tres funciones. Una era para sacerdote, el otro era para profeta y el otro era para rey. En la persona de nuestro Señor Jesucristo podemos ver esas tres funciones o ministerios. Es decir, que Él es ungido porque es sacerdote, porque es profeta y porque Él es rey. Él lo cumplió. Él tiene todo, mi hermano. Él es perfecto. Jesús es sacerdote. Hebreo, vamos al libro de Hebreo, en el capítulo 5. Libro de Hebreo, para la gloria y honra del Señor Jesús. Vamos a ir al capítulo 5 y vamos a leer del 1 al 10. Dice: todos somos sacerdotes escogidos de entre los hombres, nombrados para representarlos delante de Dios
y para hacer ofrenda y sacrificio por los pecados. Y como el sacerdote está sujeto a las debilidades humanas, puede tener compasión de los ignorantes y los extraviados, y a causa de su propia debilidad tienen que ofrecer sacrificios por sus pecados, tanto como por los pecados del pueblo. Nadie puede tomar este honor para sí mismo, sino que es Dios quien lo llama y les da el honor, como en el caso de Aarón. De la misma manera, Cristo se nombró sumo sacerdote a sí mismo, sino que Dios le dio ese honor, pues Él fue quien lo le dijo. Cristo no se tomó o no se nombró sumo sacerdote a sí mismo. Fíjese cómo fue Jesús. Siendo el mismo Dios podría haber tomado, pero Él nos da el ejemplo. Nos enseña que todo ministerio tiene que ser guiado por Dios, por nuestro Padre. Él no lo tomó ese sacerdocio así por sí mismo, sino que Dios le dio ese honor, pues Él fue quien le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Y también te digo en otras partes de la Escritura, tú eres sacerdote para siempre, de la misma clase de Melquisedec. ¿Se da cuenta? Qué maravilloso nuestro Dios, porque el sacerdote tenía que ser el mediador entre el pueblo y Dios, presentando los sacrificios en el altar, presentando la sangre en el lugar santísimo para el perdón de los pecados de todo el pueblo. Por eso que vemos que en el antiguo pacto el sacerdote era un hombre que representaba al pueblo delante de Dios y presentaba los sacrificios de animales, derramaba la sangre sobre el propiciatorio por el pueblo y por él mismo. Vemos todo eso, mi hermano. Y en el nuevo pacto es Jesús mismo como sacerdote del orden de Melquisedec el que se presenta delante de Dios. Hebreo lo leímos recién, pero usted puede leerlo, Hebreo capítulo 5, versos 4 al 10, que él mismo se presenta. Jesucristo es el sacerdote, la ofrenda a la vez, y él se ofrece a sí mismo como sacrificio por nuestros pecados. Fíjate qué maravilloso nuestro Dios. Él se presenta, él mismo, como sacrificio por nuestros pecados. Los otros sacerdotes fueron muchos porque la muerte le impedía seguir viendo. Pero como Jesús no muere, su oficio sacerdotal no pasa a ningún otro, dice. Versos 24. Pero versos 25 dice: por eso puede salvar para siempre a los que se acercan a Dios por medio de él, pues vive para siempre, y para rogar a Dios por ellos. Versos 26. Así pues, Jesús es precisamente el sumo sacerdote que necesitábamos. Él es santo, sin maldad, sin mancha, apartado de los pecados y puesto más alto que el cielo. No es como los otros sumos sacerdotes que tenían que matar animales y ofrecerlos cada día en sacrificio. Primero por sus propios pecados y luego por los pecados del pueblo. Por lo contrario, Jesús ofreció el sacrificio una sola vez y para siempre, y cuando se ofreció a sí mismo. Aleluya. Gloria sea el nombre de Jesús. ¿Te das cuenta? Jesús fue nuestro sacerdote. Jesús fue nuestro cordero. Jesús fue nuestro sacrificio. Jesús como sacerdote perfecto ofreció su propia sangre en el lugar santísimo celestial para obtener eterna redención para nosotros los pecadores. Por eso que la palabra nos dice que hay otro mediador, otro Dios, y los hombres solamente Jesús. Vamos ahí a Timoteo, en el nombre del Señor Jesús.
aleluya, Primera de Timoteo, capítulo 2, versos 5. La Biblia dice, porque no hay más que un Dios y un solo hombre, que sea el mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús. Por eso no existen otras personas. No existe. Hay un Dios, hay un mediador. El único, Él, Jesucristo. Jesucristo profeta. Ahora te lo presento como profeta. Ya te lo presenté como sacerdote. Ahora como profeta. El profeta era un intermediario entre Dios y el pueblo. Su función era transmitir el mensaje de Dios al pueblo. Jesús se llamó a sí mismo profeta. Ah, ¿no? ¿No crees? Vámonos y retrocedamos atrás allí en el Evangelio de San Lucas. En el capítulo 13, para gloria y honra del Señor, verso 33, dice, pero tengo que seguir mi camino hoy, mañana, en el día siguiente, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Aleluya. ¿Por qué dijo eso? Porque en verso 34 dice, Jerusalén, Jerusalén, que mata a los profetas y apedrea a los mensajeros que Dios te envió. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como las gallinas juntan sus pollitos bajo las alas? Pero ustedes no quisieron. Porque no recibían a los profetas, los mataban. Pero Jesús se proclamó profeta. Y por eso en muchos lugares fue despreciado. Las personas le reconocían a él como un profeta, los que le amaban, los que le seguían. Dice el Evangelio de San Juan, en el capítulo 6, versos 14, la Biblia dice que la gente al ver estas señales milagrosas hechas por Jesús decía, de veras este es el profeta que había de venir al mundo. Los profetas transmitían un mensaje de parte de Dios. Jesús es el profeta porque Él mismo es la palabra de Dios. Cuando dice en Juan capítulo 1, verso 1, que lo hemos acabado de leer. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios. El Padre nos habla por medio del Hijo que es Jesús. Hebreos capítulo 1. Del verso 1 al 2. Jesús traía un mensaje de salvación de parte de Dios para los hombres. Siempre lo trajo, ese mensaje de parte de Dios. En Marcos capítulo 1, versos 14, Marcos capítulo 1, versos 14 y 15. Después que metieron a Juan en la cárcel, Jesús fue a Galilea a anunciar las buenas nuevas de parte de Dios. Decía, ya se cumplió el plazo señalado y el reino de Dios está cerca. Vuélvanse a Dios y acepten con fe sus buenas noticias. Hoy tú y yo somos que transmitimos la palabra de aquellos profetas anunciando la venida de Jesús. Jesús dijo, se termina. Nosotros decimos, viene Jesucristo pronto. Jesús trajo también un mensaje profético de denuncia para los religiosos de esa época. Los denunció a ellos en esa época y seguimos hoy nosotros, mi amigo, mi hermano, denunciando todas esas barbaridades que ellos siguen haciendo porque no se dan cuenta, aleluya, lo que ellos realmente están haciendo. ¡Ay de usted!, dice, maestro de la ley, fariseo, hipócritas, que cierran las puertas del reino de los cielos para que otros no entren, y ni ustedes mismos entran, ni dejan entrar a los que quieren hacerlo. ¡Ay de ustedes, maestros de la ley, fariseos, hipócritas, que recorren tierra y mar para ganar un adepto, y cuando lo han logrado, hacen de él una persona 2 veces más merecedora del infierno que ustedes mismos! ¡Ay de ustedes, guiados, ciegos, que dicen, ¿quién hace una promesa jurada por el templo no se
compromete a nada, pero si juran por el oro del templo, entonces sí queda comprometido. Tontos, ciegos, que es más importante el oro que el templo por cuya causa el oro puede consagrar. Y podemos seguir leyendo. Pero no solo enseñó lo que agrada a Dios, sino que también denunció lo que era desagradable a Dios. Jesús profetizó lo que vendría sobre Jerusalén por su rechazo al mensaje de Dios para ellos. Mateo capítulo 24, versos 1 y 2. Y esto, hermano, presta mucha atención. Aleluya. Mateo capítulo 24, verso 1 y 2. Jesús salió del templo y se iba cuando sus discípulos se acercaron y comenzaron a traer su atención a los edificios del templo. Jesús les dijo: ¿ven ustedes todo esto? Pues le aseguro que aquí no va a quedar ni una piedra sobre otra, todo será destruido. Es lo que ha prometido el Señor y se cumplirá en estos siglos, mi hermano. Porque todo lo que Dios dice, se hace. Por eso debemos luchar por nuestra salvación. Ahora te voy a presentar a Jesús como Rey. Tenemos que comprender que el reino de los cielos se ha acercado porque el Rey de ese reino vino a este mundo. Aleluya. Él tenía derecho al reino de Israel por ser descendiente directo del rey David. Lucas capítulo 2, versos 4 y al 5. Vamos a leerlo. Lucas, gloria a Dios. Lucas capítulo 2, versos 4 al 5 dice: por eso José salió del pueblo de Nazaret, de la región de Galilea, y se fue a Belén, en Judea, donde había nacido el rey David, porque José era descendiente de David. Fue allá a inscribirse junto con María, su esposa, que se encontraba encinta. ¿Te das cuenta? Él era descendiente, pero él no vino a instituir un reino terrenal. No, él siendo rey no vino aquí a hacer su reinado terrenal. Por eso dijo que su reino no era de este mundo. Él murió en la cruz con el título de rey, aunque los judíos lo rechazaron. Juan capítulo 19, versos 19 al 22. Aleluya. Vamos a leerlo para la gloria y honra del Señor. Juan capítulo 19, versos 19, aleluya, al 22. Pilato escribió en un letrero que decía: Jesús de Nazaret, rey de los judíos, y lo mandó a poner sobre la cruz. Muchos judíos leyeron aquel letrero porque el lugar donde crucificaron a Jesús estaba cerca de la ciudad. Y el letrero estaba escrito en hebreo, latín y griego. Aleluya. Por eso los jefes de los sacerdotes judíos dijeron a Pilato: no escriba rey de los judíos, sino escribe el que dice ser rey de los judíos. ¿Te das cuenta? Hasta eso tenían celo los fariseos. Hasta eso tenían ellos. Pero tienen un título eterno. Aunque no les guste, ellos tienen un título que es eterno. Aleluya. Gloria sea su nombre. Bendito sea la gloria para gloria de su nombre. La Biblia dice que pelearán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá, teniendo con él a los que Dios ha llamado y escogido y son fieles, porque el Cordero es Señor de señores, Rey de reyes. Aunque no les guste, aunque no le agrade, aunque a ti te haya parecido mal aquellos judíos que no quieren reconocer, yo hoy te he presentado a Jesús. Te he presentado realmente cómo realmente y quién era Jesús. Cómo hablaron
los que estuvieron con él. Te presenté su deidad. Te hablé acerca de las personas que vivieron en aquellos tiempos y qué es lo que decían de él con textos bíblicos. También te he mostrado que los discípulos y sus amigos más cercanos lo que hablaban de él. Porque ellos estuvieron con Jesús, anduvieron con Jesús. También te hablé acerca de lo que Dios hablaba sobre él. Que lo envió a cumplir una misión. También te hablé acerca de lo que Jesús mismo dijo y enseñó, que Él era el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Que Él era el alfa, el omega, el principio y el fin. También te he mostrado que los demonios también reconocen que Jesucristo es Dios. También te enseñé por la Escritura quién es Jesús. Porque la palabra de Dios nos enseña esta hermosa palabra que tenemos aquí, que Jesucristo es el mismo Dios manifestándose al mundo. Y también te enseñé que Él tenía tres, como decían los judíos, ungían a las personas para desarrollar tres funciones: sacerdote, profeta y rey. Te mostré estas tres cualidades de Jesús, porque Él es sacerdote, Él es el profeta y Él es el rey. Y simplemente quiero terminar diciéndote de que hay un pasaje tan claro en el cual no hay cómo negar quién es Jesús. Nacimiento de Jesucristo. El nacimiento de Cristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntase, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí que un ángel del Señor le apareció en sueño y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que de ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí, una virgen concederá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. Pero le conoció, pero no la conoció hasta que dio a luz su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. Este mismo, el Espíritu Santo, es el mismo Dios. Es el mismo que en el principio, en Génesis, cuando empieza diciendo la palabra del Señor. Aleluya. Quiero leerlo, aunque lo sé, para que usted sepa que aquí está. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz de la abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. O sea, Dios es Espíritu. Y ese Espíritu entró en esta mujer. Y cuando nació, ese Espíritu se convirtió en humano. ¿Para qué? Para podernos salvar a nosotros. Porque no había nadie
perfecto en la tierra. Y Él se humanizó. Siendo rey, dejó su reino. Siendo sacerdote, Él vino a enseñar. Siendo profeta, vino a profetizar lo que está sucediendo ahora. Solamente queda es que tú te des cuenta que existe Jesús, es real y seguirá existiendo. Solamente arrepiéntete y entrégate a los pies de Jesús. Que Dios te bendiga. Espero que esta enseñanza te sirva para reflexionar y creer más en Jesús. Que Dios te bendiga. Como siempre te saludamos desde aquí de España, de la ciudad de Murcia, la iglesia Efesios 4:12, Jesús es salvación. Si vives por aquí en Murcia, te invitamos a nuestros cultos. Los días jueves estamos orando en una cadena de oración. Día sábado a las 19:30 un culto maravilloso de jóvenes donde le alabamos y glorificamos a este Dios maravilloso, a Jesús. El día domingo, escuela dominical con enseñanza de la palabra de Dios, en donde hacemos una fiesta extraordinaria con Jesús, en donde Él se manifiesta de una manera sobrenatural. Ven a participar con nosotros. Los días domingos a las 11 de la mañana. Te esperamos, no te lo pierdas. Y si quieres ubicarnos, búscalos en Google, estamos ahí, y ahí mismo te guiará para llegar a nuestra iglesia. Estamos en el Facebook, estamos en Instagram, en Telegram y también en YouTube. Así que nos puedes ver nuestras predicaciones y conocernos aún más todavía. Simplemente te invitamos también a nuestras cadenas de oración los días lunes, martes, miércoles y viernes, que salimos en directo por todas estas redes sociales. Que Dios te bendiga grandemente y te animo a buscar una iglesia y a seguir a Jesús. Bendiciones. Te saluda, como siempre, desde aquí de España, el pastor Eugenio Mesa Barra. Bendiciones. Que Dios te bendiga.